Hola a todos, he decidido hacer un breve vídeo sobre el tema 4 de marketing para, bueno, pues ir viéndolo juntos. En primer lugar, quiero que sepáis distinguir muy bien la publicidad del marketing. Muchas veces lo relacionamos de una manera incorrecta, ya que es verdad que la publicidad pertenece al marketing, pero el marketing es bastante más que la publicidad. Aquí tenéis, el marketing es concretamente la administración de las relaciones de clientes rentables. Podemos diferenciar principalmente entre dos marketings. Tenemos el marketing estratégico, que está centrado un poco en el largo plazo, y por otro lado tenemos el marketing mix, que sería el marketing operacional, que es el que comúnmente conocemos como las 4 Ps, donde vamos a distinguir entre la P de producto, la P de precio, la de promoción, que es lo mismo que comunicación, y la de plaza o punto de venta, que es lo mismo que distribución. Bien, es importante que sepáis que a la hora de elaborar un plan de marketing necesitamos obtener un montón de información y para ello necesitamos hacer una investigación de mercado, que es realmente analizar el mercado en sí para después elaborar y tomar todas las decisiones vinculadas con marketing. Para ello, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Definir el problema. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? Definir el problema y los objetivos de la investigación. Después desarrollamos el plan de investigación y vamos a la parte más importante, que es la recolección y el análisis de los datos. Una vez que tenemos esos datos, procedemos a tomar las decisiones, a llevar a cabo, diseñar un plan de acción, interpretamos esa información, la ponemos en práctica y después revisamos si realmente los objetivos que definimos al principio los hemos cumplido o no. Para llevar a cabo esta investigación tenemos diferentes técnicas que podemos utilizar. Por un lado, distinguimos los métodos cualitativos y por otro lado los cuantitativos. En cualitativos, como el propio nombre indica, a lo que vamos a dar importancia es a la calidad, es decir, a la calidad de la información recibida. Para ello podemos utilizar entrevistas, métodos de observación, de experimento y por otro lado tenemos los métodos cuantitativos. En este caso damos prioridad a la cantidad, es decir, a recolectar mucha información en vez de a que cada respuesta tenga mucha calidad. Los métodos de contacto para llevar a cabo este tipo de investigación de mercado, de recolección de información, pues aquí lo veis, mail, teléfono, personal, online, con entrevistas. Para llevar a cabo, por ejemplo, una encuesta, es muy importante que llevemos a cabo un buen plan de muestreo. ¿Eso qué implica? Que seleccionamos correctamente la muestra, eh, que seleccionemos cuál va a ser el tamaño de la muestra, porque no serlo sería no representativa, y cómo vamos a proceder. Esto es básicamente estadística que seguramente no sé si lo habréis visto, pero lo veréis más adelante. Instrumentos de investigación. Perdón. Pues principalmente tenéis el cuestionario para una encuesta, que ya sabéis, pues es una serie de preguntas donde al encuestado le vamos a hacer todas estas preguntas para obtener la información. Y por otro lado tenemos instrumentos mecánicos. Por ejemplo, antiguamente cuando se ponía chip en televisiones o daban mandos a las personas para evaluar la información sobre en qué momento veían la tele, qué tipo de programas. Ahora es muchísimo más sencillo porque con plataformas tipo Netflix podemos obtener un montón de información en un momento, porque podemos obtener la categoría de usuario, el perfil del consumidor, podemos ver pues qué edad tiene, qué tipo de series o películas ve, cuáles son sus gustos, en qué días y a qué horas lo hace, si continúa viendo una serie o de repente hay una temporada de una serie que no le gusta y ha dejado de ver y obtenemos un montón de información. Vale, es también importante que me he saltado la diapositiva y no sé dónde está ahora mismo, que podemos obtener diferentes tipos de información, que son los datos primarios y los datos secundarios. Vale, es justo aquí. Tenemos los datos primarios y por otro lado los datos secundarios. Los datos primarios son aquellos que implican que estamos recolectando la información nosotros por primera vez, es decir, en una encuesta. Yo quiero encuestar la satisfacción con respecto a la docencia online, por ejemplo, y emito una encuesta a mis alumnos. Eso es recolectar información por primera vez, datos primarios, yo me encargo de hacer ese cuestionario. Datos secundarios sería utilizar información que ya tenemos, pues por ejemplo, ir a un informe del Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, tomar esa información, datos secundarios.
Pasamos a otro punto que es el comportamiento del consumidor. Y aquí es muy importante que sepamos que hay un montón de factores que van a afectar al consumidor a la hora de llevar a cabo la compra, en el proceso de compra. Para ello debemos distinguir primeramente entre dos tipos de mercado, el B2C y el B2B. El B2C es Business to Consumers, que es, por ejemplo, pues nosotros vamos a Mercadona, personas físicas, vamos a comprar algo a Mercadona. Eso es un mercado de consumo. En el momento en el que una empresa, una persona jurídica va a Macro a comprar arroz con el fin de elaborar una paella en su restaurante y después venderlo, sería B2B, porque el objetivo es comprar algo para producir otros bienes o servicios. Bien, tenemos diferentes factores que pueden afectar al comportamiento del consumidor. Aquí tenemos internos y tenemos externos. Aquí los vais viendo todos. Dentro de los factores externos podemos distinguir entre estos cuatro: culturales, sociales, personales, psicológicos. Los vais teniendo aquí todos definidos. Es muy importante que sepáis bien las definiciones, cuál es la diferencia entre cultura, subcultura, clase social. Aquí lo podéis ir viendo. Grupos de referencia, en este caso, por ejemplo, que está tan de moda en Instagram, en YouTube, todos los youtubers, instagramers, influencers, los vamos a incluir aquí dentro de grupos de referencia. Aspectos personales. Aquí tenéis, vais teniendo todas las características, los psicológicos. Bien, proceso de decisión de compra. Esta parte es muy importante. En el comportamiento del consumidor podemos encontrar diferentes fases, que aquí las vais teniendo. En este caso las hemos dividido en 5. Bien, ¿qué ocurre? Que dependiendo de la complejidad de la compra, vamos a pasar por todos los pasos o no. Me explico. Por ejemplo, si vamos a ir a comprar el pan, pues evidentemente no vamos a hacer los 5 pasos, porque es una compra súper habitual que hacemos todos los días, que es muy sencilla y que tenemos claro dónde vamos, lo vamos a comprar y ya está, ¿no? Vamos a hacer un análisis exhaustivo de los diferentes tipos de pan, de los diferentes precios del pan, diferentes lugares donde podemos comprar el pan, adquirirlo, diferentes canales de distribución, online, punto de venta físico. No, vamos a comprar el pan y punto. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, si nosotros vamos a comprar un ordenador o un móvil, sí que hacemos una búsqueda intensiva. Sí que nos vamos a meter en Shataka para ver un análisis y comparativa de productos, vamos a preguntar a nuestros familiares, a nuestros amigos, vamos a evaluar los diferentes precios. Va a ocurrir lo mismo si vamos a comprar unos billetes de avión, nos vamos a meter en diferentes plataformas, ¿vale? O un hotel en Trivago, en Booking, si vamos a alquilar una casa en Idealista, vamos a hacer un análisis muy exhaustivo. Y en ese caso, que son compras complejas, sí que se van a producir, vamos a pasar por todos los pasos. ¿Qué ocurre? Que dependiendo de la complejidad, como os he comentado, vamos a encontrar estos diferentes comportamientos. Tenemos el complejo, el comportamiento que busca variedad, la disonancia y el comportamiento habitual. Aquí los tenéis. Consumidor habitual, comportamiento habitual, el ejemplo del pan que os he dado antes. Por ejemplo, la disonancia que reduce el comportamiento del consumidor, que es esta, sería, por ejemplo, empresas tipo Vodafone, Movistar, que, claro, implica que es una decisión que no estamos tomando todos los días, pero que a la vez las empresas son como, o ofertan productos que son súper parecidos entre sí. Entonces hay pocas diferencias percibidas, ¿vale? Aquí os pongo Vodafone para que lo veáis. Después, en el comportamiento del consumidor que busca variedad, en este caso son decisiones de compra que no son muy importantes, por eso consideramos que la participación es baja del consumidor, porque es algo que, por así decirlo, y perdonad por la expresión, no nos va la vida en ello, ¿vale? Pues, por ejemplo, si voy a comprar unas galletas, tenemos muchísimas marcas, muchísimas diferencias entre tipos de galletas, galletas con fibra, con chocolate, galletas sin grasa, galletas sin azúcar, un montón de tipos, pero que a la vez no implica una gran participación. Y por último tenemos el tipo de compra complejo, que es el que os he explicado anteriormente, con el ordenador, unos billetes de avión, por supuesto el alquiler de una casa o la compra de una casa. Bien, más conceptos. Segmentación de mercado. Aquí sí que va a ser súper importante que os sepáis todas las definiciones de estos diferentes conceptos. De segmentación de mercado, que es una orientación de mercado. Primero, segmentamos el mercado. ¿Eso qué significa? Tenemos un mercado y lo vamos a dividir en diferentes segmentos, en diferentes grupos, para establecer las diferentes las diferencias que existen. Bien, una vez tenemos segmentado el grupo,
una vez que tenemos segmentado el mercado, lo que tenemos que hacer es orientarnos, es decir, tenemos que elegir exactamente en qué segmento queremos competir. Por ejemplo, yo voy a producir coches, voy a vender coches. Tengo que segmentar primero el mercado según, por ejemplo, la capacidad adquisitiva de los clientes y voy a tener que decir dónde quiero operar. Si quiero operar en el mercado en masa, donde encontramos marcas tipo SEAT, Citroën, o me voy a ir a un segmento de lujo, como va a ser con Ferrari, Porsche o un Maserati. Después, diferenciación. Es importante, una vez que hemos elegido dónde queremos competir, tenemos que saber si realmente vamos a ofrecer algo diferente. ¿Vale? Si mi marca va a diferenciarse de los demás, siempre y cuando estemos operando en el mismo segmento y si vamos a crear un valor superior para el cliente. Independientemente en qué segmento operemos. Y luego, por último, el posicionamiento, que es un poco determinar cuál es la idea que queremos que tengan el mercado sobre nosotros, los stakeholders, tanto clientes, posibles clientes o proveedores. Bien. Bueno, es un poco lo que acabo de comentar anteriormente. Aquí tenemos, bueno, diferentes ejemplos de empresas, formas que tienen de competir. Bueno, esto es un poco más de teoría que os voy explicando. Estos son diferentes variables que podemos utilizar para llevar a cabo la segmentación de mercado, de carácter geográfico, demográfico, psicográfico o de comportamiento. Vais teniendo aquí todos los ejemplos, ¿de acuerdo? Estos son, muy importante, hacer una segmentación es algo que es complejo, o sea, no es, bueno, pues si veo el mercado un poco así según veo y ya está, no, tengo que tener en cuenta unos factores y para llevar a cabo una segmentación efectiva tengo que cumplir con todos estos requisitos, es decir, que sea medible, que sea accesible, podamos acceder a ese segmento, que el segmento sea sustancial, es decir, sea lo suficientemente grande como para poder operar en él y tener suficientes clientes, que sea diferenciable, que nuestro segmento tenga diferencias sustanciales, esto está relacionado con el anterior, para diferenciarse del resto de segmentos y por otro lado accionable que podemos llevar a cabo acciones para operar en el mercado. Bien, diferentes estrategias que podemos llevar a cabo dentro de nuestro segmento de mercado. Tenemos por un lado la estrategia indiferenciada y por otro lado la estrategia de concentración. Indiferenciada es cuando, por ejemplo, estamos pues los coches que os he dicho anteriormente, tipo SEAT, Citroën, bueno, pues tampoco encontramos unas notables diferencias. ¿Por qué? Porque la estrategia es indiferenciada, segmenta el mercado y nos enfocamos en todos los segmentos. Todas las personas con cierta capacidad adquisitiva, me refiero, para poder comprarse un coche, dentro de que tú tienes la decisión de comprarte un coche, pueden acceder a un Citroën, por ejemplo. Y luego, en cambio, tenemos la estrategia de concentración, que es todo lo contrario. En este caso es como nos vamos a centrar en un segmento muy concreto, muy específico. Tipo, continuando con el ejemplo de los coches, Porsche. No todo el mundo puede acceder a un Porsche, porque en este caso la segmentación sería en base a capacidad adquisitiva. O, por ejemplo, en Apple, si estamos con el ejemplo de la telefonía, en este caso vemos que es una empresa que está muy diferenciada, no solo por precio, sino por sistema operativo, por todo lo que están ofreciendo. Solo podemos encontrar iOS en un sistema operativo de Apple. No podemos encontrar ningún otro. En cambio, el resto de compañías que están operando con el sistema operativo Android consideraríamos que es una estrategia indiferenciada. Bien. Y nada, pues aquí simplemente tenéis diferentes ejemplos. Pues cuando segmentamos en el país, pues tenemos diferentes características. Por ejemplo, pues en Asia, lo tenemos por aquí el ejemplo de Japón, sí, pues vemos que por las características que ostentan, pues tenemos mucho mercado de este tipo de productos. O por ejemplo, creo que estaba también por aquí Francia, justo, pues por las características que tienen, tenemos una producción muy alta y venta de productos relacionados con moda, de vinos, de perfumes, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la explicación del tema 4. Espero que os haya servido de ayuda. Gracias.